Bienvenidos todos. Feliz de tenerlos aquí en el Comité de Finanzas 9 de julio. Y bueno, mi nombre es Raúl de Gracia, vicechair del Comité de Finanzas y Senior Manager del equipo de PricewaterhouseCoopers en la región y en Panamá. Y atendemos todo el tema de capital markets y consultorías contables alrededor de esto. Y bueno, queremos darle la bienvenida pues, a nuestro expositor en el día de hoy, pero antes de eso, pues agradecer a los patrocinadores Platinum Leadership Circle and Gold que ven en pantalla por la cortesía pues, de permitirnos estar esta mañana. El señor Juan Martán nos estará brindando sus conocimientos y experiencia en temas de calificadoras de riesgo y pues, las incidencias que tienen en el mercado financiero en Panamá. Antes de iniciar la presentación, pues voy a brindar una breve introducción del largo y extenso currículo del señor Juan Martán. Él es Country Manager de la calificadora de Moody's para el mercado en Panamá. El grupo Moody's Corporation en Estados Unidos. Antes de este rol fue consultor independiente durante el 2015 al 2019 y se especializó en gestión de riesgos de lavados de activos para entidades financieras y el mercado de capitales. Ocupó también el cargo de comisionado en la Comisión Nacional de Valores durante el año 2008 al 2015 y también inició su carrera en el mercado de capitales en Colombia. Es egresado de la Universidad de Santa María la Antigua, es especialista en Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y aparte de eso tiene la certificación AMLS de la Florida International Banking Association. Bueno, bienvenido Juan y muchas gracias por la oportunidad que me da la AmCham Panamá por este evento que tenemos de poder explicar un poco cómo funciona la calificadora de riesgo. Para mí es muy importante como country manager de una calificadora de riesgo explicar cómo funcionan, porque a veces creo que hay no se entiende bien cuál es el rol de las calificadoras y qué son los aspectos que efectivamente tiene en cuenta una calificadora. Entonces, vamos a ver muy rápidamente el tema de dónde vienen las calificadoras, cuál fue su origen, y creo que la parte más importante que vamos a tocar es las calificaciones locales versus las calificaciones internacionales, qué son los factores que se tienen en cuenta en estas calificaciones, cuál es la situación de Panamá actualmente, para qué nos sirve por ejemplo, un informe de calificación de riesgo, uno como inversionista o como ahorrista. Eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y todo con el fin de tomar mejores decisiones de inversión. Creo que todos, al fin y al cabo, somos sujetos económicos que tenemos que tomar decisiones en algún momento. A veces, una de las cosas que malentiende el público es que no, los informes de calificación son para los grandes inversionistas, para temas regulatorios, no es así. Un informe de calificación perfectamente te puede ayudar a tomar una decisión de dónde poner su dinero en un banco, por ejemplo. De acuerdo al apetito de riesgo que tengas. Acuérdense que siempre a mayor riesgo la tasa de interés va a ser mejor, a un menor riesgo la tasa de interés va a ser menor. Entonces, creo que si bien los informes de calificación no son la única herramienta que se debe tener en cuenta para una decisión, es definitivamente una herramienta muy importante dentro del análisis que uno puede hacer para tomar cualquier decisión. Así que, bueno, gracias por esta oportunidad y arrancamos, si quieren, con el tema del origen de las calificadoras de riesgo. Esto lo voy a tocar rápidamente, creo que nos vamos a centrar mejor en la parte de las calificaciones locales e internacionales. Bueno, una aclaración también, ahora que estás mencionando Country Manager de Panamá, sí. Yo soy el Country Manager de Moody's Panamá, Moody's Local Panamá, y nuestro rol es otorgar calificaciones domésticas en el entorno doméstico. Las calificaciones internacionales se hacen, obviamente, un equipo especializado que está en Nueva York, que es el equipo de soberanos, que son los que dan la calificación internacional, ¿no? Entonces, para tener esa declaración de entrada. Un poco, ¿cuáles son los orígenes de las calificadoras? A ver, lo que podemos hablar muy rápidamente, y antes de iniciar pues, de los orígenes, entender qué es lo que forma el mercado público de valores. Básicamente ahí es de donde se originan las calificadoras. Acuérdense que el mercado de valores está conformado por quienes emiten bonos, básicamente, o acciones, y los inversionistas. Esos son los que conforman el mercado de valores. Hay una forma distinta de buscar financiamiento, que es ir a un banco
una forma muy desarrollada en Estados Unidos, por ejemplo, es en vez de ir a un banco a emitir bonos, pero como uno emite bonos, pues obviamente uno le está pidiendo a muchísimos inversionistas que depositen dinero en su empresa a través de la emisión de bonos. Entonces, eso es lo que conforma el mercado de capitales principalmente, pero con los años se han incorporado una cantidad de coadyuvantes del desarrollo y transparencia del mercado de valores, que son las bolsas de valores, los intermediarios, quienes son los que hacen las operaciones, los reguladores y otro tipo de facilitadores donde están las calificadoras de riesgo. Son coadyuvantes del mercado. O sea, como les comento, pues el mercado está conformado por emisores inversionistas y los demás somos coadyuvantes en el desarrollo y la transparencia del mercado. Bueno, muy rápido. Yo creo que aquí lo único que tendría que decir es que las calificadoras de riesgo tienen su origen en los Estados Unidos, segunda mitad del siglo XIX. Estados Unidos en plena expansión de su industria acerera y de ferrocarril, sobre todo en la conquista del oeste, lo queremos decir, en esa segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos se dedicó a la expansión de sus territorios hacia el oeste. Ustedes saben lo grande que es Estados Unidos y eso implicaba pues, que la conectividad tenía que ser a través de ferrocarriles, lo que generaba pues, una industria de acero bastante importante en ese momento. Entonces, ¿cómo se financiaban estas empresas de ferrocarriles y de acero? A través de la emisión de bonos. Pero ¿qué era lo que pasaba en ese momento? Como no había ninguna información, habían empresas que emitían bonos y quebraban. Entonces quedaban muchos inversionistas con los bonos en la mano. Yo le di compré bonos y ya la empresa quebró y no había nadie que respondiera por estas empresas. Entonces, aquí es donde empieza el tema de que los inversionistas, y esto es un dato muy curioso, los inversionistas fueron los que empezaron a pagarles a personas especializadas en analizar la situación financiera de estas empresas que emitían bonos, sobre todo de acero y ferrocarril. No era la propia empresa como hoy día el que paga, sino eran los inversionistas los que le pagaban a alguien para decirle, mira, yo te pago, yo compré estos bonos, pero necesito que tú me evalúes financieramente cómo está la empresa para ver un poco si vale la pena mantener la inversión, qué riesgos tengo asociados. Entonces, básicamente así fue como nació en el siglo XIX. Creo que los tres grandes, digamos, fundadores de las calificadoras de riesgo, el señor Henry Van Poor, que es de Standard & Poor's, el señor John Moody's y el señor John Knowles Fitch de Fitch. Ahí están las tres calificadoras. El más importante, creo que todo se desarrolló al final del siglo XIX, principios del siglo XX, fue donde ya se empezaron a establecer estas empresas de calificación de riesgo ya formalmente en los Estados Unidos. Un poco un tema histórico, pues ustedes saben que pues, a raíz de la crisis del 1929, crisis del 29, la Gran Depresión, pues esto generó en Estados Unidos, como pasa muchas veces, un tema de regulación y es precisamente por la crisis que se genera pues, la ley del Securities Act del 1933, que todavía es vigente, y el Securities and Exchange Act de 1934. Aquí es donde ya se empezó a regular el tema de las calificadoras y precisamente es donde se empieza a prohibir a los bancos invertir en bonos especulativos. Entonces, ¿qué significa eso? Que los bonos tenían que tener algún tipo de calificación que dijera que no era especulativo o que es especulativo. Vamos a ver ahora la tabla para que entender qué son bonos especulativos. O sea, que el riesgo es un riesgo tan grande que se convierte en un bono especulativo y empezaron a salir regulaciones que prohibían precisamente a los bancos invertir en este tipo de bonos. Entonces, todo a raíz de la crisis del 29 de la Gran Depresión. Entonces, esto se empezó a convertir en un estándar a partir de la década de los 30 en el siglo XX. Entonces, saltamos a 1975, donde se creó la Organización de Calificadoras Reconocidas en Estados Unidos. Y bueno, que hay un gran debate porque al final, pues, esta organización solo la conforman tres calificadoras, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, que es como dicen las tres grandes. Pero bueno, se creó esta asociación como un poco para entender lo que estaban haciendo las calificadoras, para que como gremio pudieran estar hablando con los reguladores para entender cuál es la regulación
que requerían los mercados en ese momento. Llega la crisis del 2008, como habrán oído, pues está la crisis de los bonos subprime. Ahí se les dio bastante, digamos, crítica a las calificadoras, precisamente por la calificación que tenían estos bonos subprime. Aquí hubo un tema bien complicado para las tres calificadoras y de ahí fue donde ustedes saben que salió la ley Dodd-Frank Act de 2010 y además se reguló mucho el tema de los conflictos de interés en las calificadoras. Creo que hasta antes del 2008 las calificadoras, como cualquier empresa, operaban mucho de acuerdo a las bonificaciones. Las bonificaciones, de acuerdo a los negocios que hacían, eran muy importantes. Aquí se pudo determinar que las calificadoras se excedieron un poco en el tema de, digamos, prevalecieron el interés de su bonificación a realmente lo que estaban calificando, a entender un poco. Creo que hay muchas películas que hablan sobre la crisis del 2008 y del rol que jugaron las calificadoras. Creo que también había un tema ahí de que no se entendían qué eran estos instrumentos muy bien. Y ahí viene una regulación importante a partir del 2008, sobre todo en el tema de conflictos de interés. Hoy día yo les puedo decir que las calificadoras estamos sometidos a unas reglas de conflicto de interés muy estrictas, muy estrictas. El tema de bonificaciones es casi que nulo y la separación entre los equipos analíticos y de comerciales es totalmente estricta, cosa que en esa época no era muy estricto que digamos. Pero fuera de Estados Unidos, como ven, pues he hecho énfasis en Estados Unidos, que es donde se desarrolló esta figura, como muchas figuras del sistema financiero, hasta 1972, imagínense, desde principios del siglo hasta el año 72 se creó la primera calificadora fuera de los Estados Unidos, en Canadá. La primera en Europa fue en España en 1985 y la primera en Chile en 1988, para que vean todo el tiempo que pasó sin que esto fuera una figura que se desarrollara fuera de los Estados Unidos. Ya en el caso de Panamá, en el decreto ley 1 del 99, que es la ley del mercado de valores que es vigente, se llama el texto único, pero es la ley vigente actualmente, ya incorporó la figura de las calificadoras de riesgo desde el año 99. Obviamente tomando ya, digamos, los estándares internacionales en ese momento. Y bueno, eso estaba septiembre de 2023. Podemos decir que más o menos hay 10 calificadoras, puede ser que una más, una menos, pero ese es un promedio de las calificadoras que hay en Panamá, registradas dentro del regulador de la Superintendencia del Mercado de Valores, que tengo que decir que son bastantes calificadoras para un mercado tan pequeño como el de Panamá, pero bueno, hay distintas razones por las que las calificadoras vienen y se registran en Panamá. Empezando porque sus requisitos regulatorios de capital no son tan complejos como en otros países, y eso hace incentivo a que vengan varias calificadoras a registrarse en Panamá. Nosotros operamos desde el año 2004 en la República de Panamá. Bueno, como les decía, aunque existen hoy día más de 150 calificadoras, se entiende en el mundo, digamos que es como una práctica internacional, que cuando se habla de las tres grandes, las tres calificadoras que dan rating soberano son las tres que les comentaba, Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Y hay otras que son también de carácter, son globales, pero digamos su trascendencia es un poco menor con respecto a estas tres. Por ejemplo, les puedo decir AM Best, que es una calificadora global americana, pero ella está especializada solo en el ramo de seguros. Entonces, su trascendencia no tiene trascendencia en el tema del rating soberano, por ejemplo. Entonces, un poco para entender cómo está el mapa global de calificadoras. Ahora sí creo que a lo que vivimos, como dicen, vamos al tema del concepto moderno de lo que es una calificación de riesgo. Y aquí vamos a hablar de lo que es la definición de una calificadora y lo que es la calificación de riesgo como tal. Las calificadoras son entidades que evalúan la capacidad y voluntad de entidades o empresas de pago. Aquí es importante mencionar que nosotros lo que hacemos es evaluar la capacidad de pago de una empresa. Son calificaciones de riesgo de crédito. Aquí vamos a hablar del riesgo de crédito. Hay otro tipo de evaluaciones que hacen las calificadoras sobre riesgo de mercado, riesgo de contraparte, pero digamos que su core de negocios es riesgo de crédito. Riesgo de crédito es la capacidad de pago de una empresa. O dicho de otra forma,
es la capacidad o la probabilidad más bien de default de una empresa. O sea, qué tan probable es que la empresa entre en default, en quiebra, o qué tan improbable. Entonces, ahí es donde viene el tema de las tablas para uno entender qué tan cerca estamos de que una empresa entre en default o no. Entonces, ese es nuestro, digamos que nuestro core principal de negocios. Lo importante aquí es que estos informes de calificación le sirven a todos los stakeholders de una organización, todos, tanto los accionistas como a sus propios proveedores, a sus deudores, acreedores, a todo el mundo. Generalmente las calificadoras somos sometidas a regulación y supervisión en todos los países donde operamos, Panamá no es la excepción, unas regulaciones más estrictas que otras. ¿Quieres que lo ponga aquí? Igual esta presentación se las dejo para que puedan distribuir dentro de los miembros. IOSCO, ustedes conocen que IOSCO es la Organización Internacional de Reguladores de Valores en el mundo. Ese es como el Basilea en el mercado de capitales. Y dentro de los principios de IOSCO se trata el tema de las agencias calificadoras que hacen mucho énfasis en el tema de, como les decía, de conflictos de interés, sobre todo en el estándar que deben tener los países con respecto a las calificadoras en cuanto al conflicto de interés, sobre todo. Código de conducta, conflicto de interés, que digamos que son los principales factores que tienen en cuenta, que deben las calificadoras tener en cuenta de cara a las regulaciones, los estándares internacionales, el código de conducta. Nosotros tenemos códigos de conducta bastante severos. Si entran a la página de Mood Local Panamá, por ejemplo, van a encontrar que ahí está el código de conducta, lo pueden bajar, lo pueden ver, cómo tenemos que nosotros como agentes comportarnos frente al mercado, frente a los clientes, frente a los reguladores, los conflictos de interés, lo que les decía precisamente, muy estricto en cuanto al conflicto de interés, sobre todo la parte comercial con la parte analítica, no va a haber ninguna injerencia yo como gerente de decirle a un analista, oye, ponle un buen rating porque nos están pagando bien. O sea, eso es pecado mortal aquí. Tampoco, precisamente, parte de esto es que uno no debe tener instrumentos, ningún tipo de interés, o sea, tener significativo. Entonces, porque a veces preguntan, bueno, pues si tienes una cuenta en Banco General y lo calificas, ya tienes un conflicto. Bueno, obviamente uno dentro de lo que uno puede entender que es razonable. Obviamente, si yo como gerente tengo plazo fijo de 10 millones de dólares en Banco General, tal vez yo tendría que decir, ¿saben qué? Me declaro impedido porque si tengo ahí un tema de conflicto con Banco General. Entonces, sería como un caso extremo, pero en términos generales lo que uno no debe tener es un interés directo en la persona que estás calificando. Sí, pero el concepto de independencia, pero aquí sí, en el tema de instrumentos financieros, sí es más estricto que el tema de un plazo fijo. Si yo no puedo mantener, por ejemplo, ni un bono de un banco que califico, o sea un bono o una acción, porque tengo que declararlo dentro de una declaración, decir que, mira, yo tengo un bono, o sea, que me toque como que declarar. Tiene que haber como un gerente que hable con el banco, un gerente interino que hable con el banco, porque yo no puedo acercarme al banco porque es precisamente por estas reglas tan estrictas que tenemos de conflicto de interés hoy día y que, como les dije, pues tienen su origen en la crisis del 2008. Lo que le decía, el tema de la separación de las áreas comerciales con la parte analítica, nosotros no podemos, que es bien curioso, ¿no? Cómo se lleva uno un negocio así, porque pues a veces el cliente te dice, oye, pero yo veo que tú no, o sea, hacemos el negocio, firmamos el contrato y después como que te desentiendes. No es que me desentiendo, sino que la parte analítica la ve el equipo analítico y yo no tengo que tener ninguna injerencia en la parte. Y cuando me preguntan temas de análisis, yo tengo que decir, mira, el tema analítico tienes que hablarlo con el equipo analítico y no puedo. Nosotros hablamos de la importancia de tener la calificación, hablamos de términos comerciales, de los fees, de lo que sea, pero no puedo meterme en la parte analítica ni viceversa, el equipo analítico meterse en parte comercial. Entonces, precisamente para separar y tener transparencia y ética en el proceso de calificación. Totalmente íntegro. Un tema que habla los estándares de las calificadoras globales. Los estándares globales es que
es también el tema de la publicidad. Las calificadoras tenemos que publicitar la calificación, guste o no le guste al emisor, que eso es importante. A veces no les gusta las calificaciones, como se les digo, es un negocio, una relación bien sui generis, porque tal vez algo como le pasa a los auditores, porque estamos proveyendo un servicio, pero el resultado final a veces no gusta. A veces gusta, a veces no gusta. Puede ser que no estén de acuerdo, pero eso es lo que es y hay que publicarlo porque nuestro deber a veces es más, a veces no, es con el mercado. Nosotros nos debemos más al mercado que al propio cliente. Y a veces no es fácil que los clientes entiendan esto. Los clientes más sofisticados, bancos lo entienden, pero clientes más pequeños no entienden que nosotros nos debamos al mercado y no al propio cliente que nos paga. ¿Es voluntario del cliente pedir la calificación o la superintendencia de bancos exige que lo hagan? Sí, Pregunta porque algunos se dicen más actualizados que otros. No, es obligación tener la calificación y de hecho, en el tema de bancos, la superintendencia de bancos le pide a todos los bancos estar calificados y los que emiten bonos, si está en la bolsa de valores, a través de la superintendencia, tiene que tener una calificación. Entonces, por eso les digo, cuando es un corporativo, una empresa corporativa que no es banco y a veces es pequeña, a veces como que, y el rating no es tan alto, pues entonces no entienden que hay que salir con la calificación para la publicidad o pasar el informe, hay que publicarlo. Y como les digo, puede ser que no guste, pero nuestra obligación es de cara al mercado. Yo no le puedo decir a un cliente, mira, el rating está mal, a lo mejor no lo publicamos. O sea, eso no es porque nuestra obligación es de cara al mercado y no tanto de cara al cliente. Sí, tenemos que operar de acuerdo a los mejores intereses del cliente, pero hay un informe que cuando sale hay que publicar. Pero no siempre están actualizados en la lista de los bancos. Entonces llaman al banco y te dicen, sí, es esto. Bueno, los bancos sí todos tienen que tener su calificación. Debería el regulador. Sí, no, bueno, la superintendencia de bancos debería tenerlo actualizado, pero si ustedes quieren ver la calificación de un banco, lo que sí es que todos los bancos tienen que tener su calificación dentro de su página web. Ahí la puedes ver. ¿Y ha pasado que ustedes califican y a la persona no le gustó, por decirte, o a la empresa, y dicen, me voy con la otra calificadora a ver si allá me va mejor? Eso se llama shopping, sí. Okay. Se llama, sí, lo puede hacer, pero una vez que está la calificación, no puede publicarla. Tienen que hacer después. Y todo es público. Cuando hay un retiro de la calificación, nosotros hacemos un drop de la calificación y nuestra página web queda. Esta empresa se retiró el rating y bueno, eso de alguna forma te está diciendo que no le gustó o sea, ahí creo que la que queda mal es la empresa, en todo caso, frente al público, pues, porque lo que te está diciendo es que se fue contra, nosotros no decimos que se fue contra calificadora, sino porque por temas comerciales terminamos la relación. Entonces, pero lo tendría que hacer después, pero cuando es el momento de publicarla, tenemos que publicar. Bueno, el tema de las metodologías, lo que es claro es que las calificaciones están todas basadas en metodologías que tenemos que seguir al pie de la letra. No se puede, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia hacer un análisis que sea distinto a la metodología que es, digamos, anunciada. En el caso de Panamá, el regulador solo exige que le notifiquemos las metodologías y se las entregamos. Él no se mete en la aprobación. Muchos otros reguladores la aprueban. Agarran la metodología, la estudian, harán alguna observación y la aprueban. En el caso de Panamá, creo que en Panamá tenemos mucha esa costumbre de que el regulador tiene parte buena y parte mala, pero tiene ese tema como que si no soy especialista, prefiero como que eso es una affidavit. O sea, como que si esta es la metodología, ok, yo te creo que funciona, me la notificas. Lo único que veo que si el día de mañana yo hago un ejercicio y veo que no seguiste al pie del caso de la metodología, ahí sí habría un problema, pero no la autorizan. Porque en otros lados, en otros países donde el regulador la autoriza, si llega a pasar algo, ya también es responsabilidad del regulador, porque el mercado le va a decir, oye, pero la aprobaste, porque la aprobaste si la metodología no funcionaba. Entonces aquí utilizamos un poco más como el tema, creo que más americano, de que yo confío que esa es la que tú dices, tú eres el experto, esa es la que es, ok, lo único que yo voy a ver es que ustedes sigan sus procesos de acuerdo a lo que ustedes nos notificaron.
Y el otro tema es el uso de la información confidencial. Moody's es paranoico con el uso de la información confidencial. Ustedes imagínense cuánta información confidencial de miles de clientes tiene Moody's en el mundo. Así que el tema de la reserva de la información y el manejo de la información es uno de los pilares de cómo nosotros funcionamos, y el código de conducta tiene consecuencias muy severas para cualquier empleado que no manipule de forma adecuada la información reservada de clientes. Bueno, otros servicios que prestamos otro tipo de servicios. Aquí me refiero como por ejemplo a los PO, estos son Second Party Opinions, que son relacionados a temas de sostenibilidad. También hacemos por ejemplo, tenemos un producto que se llama RAS, es un Rating Assessment Service, que está relacionado con temas no de calificación, sino como un assessment de una empresa que se le hace bajo ciertos escenarios, cómo le quedaría el rating, pero eso no es un rating, es un assessment. Otros servicios complementarios que también prestamos las calificadoras. Aquí importante, entonces, la calificación de riesgo, para estar claro, ¿qué no es una calificación de riesgo? No es una auditoría, a veces nos dicen auditores, porque a veces actuamos como los analistas actúan como si fueran auditores, parecen inspectores de la superintendencia cuando empiezan a pedir información, pero no lo somos. Somos un equipo analítico que tiene que pedir información. Las calificadoras tienen el equipo analítico que piden información y tienen que darle la información que necesiten para su análisis. Tampoco es una asesoría financiera, no estamos haciendo ningún tipo de asesoría, jamás una recomendación. Todos nuestros informes siempre decimos que nosotros no estamos recomendando ni comprar ni vender, sea el rating que sea. Estamos diciendo que tengan que comprar o que tengan que vender. Es una opinión sobre el rendimiento, no es una opinión sobre el rendimiento de un instrumento, nosotros no estamos opinando sobre el rendimiento de un bono, y tampoco sobre la gestión de la entidad, porque, a ver, los informes de calificación siempre traen como una hoja de ruta que te dice qué factores te pueden llevar a que el rating sea mayor o menor, pero eso no se puede entender que nosotros estamos opinando sobre la gestión de la entidad. Esos son factores en frío que se ponen ahí hechos, y ya cada empresa tiene que ver cómo los interpreta y cómo los administra. Al final, la calificación es una opinión, y aquí yo también, esto es uno de los puntos que siempre resalto, porque a veces también se entiende que la calificación es como que me das todas las cifras financieras cuantitativas y las pongo con una tabla y sale la calificación. Si fuera así, no habría analistas. Simplemente usamos un sistema y lo metes todo en un sistema. Entonces, aquí también influye mucho la opinión del analista. Entonces, por eso se llama una opinión de un tercero. No solamente son los temas cuantitativos, sino cualitativos. Y la opinión del analista influye mucho. Puede ser que la empresa tenga una mala, no tenga, por ejemplo, un nivel de revenues bajo, pero el analista considera que es porque coyunturalmente el país está pasando un tema y que en el segundo semestre puede rebotar para arriba, o al revés. Entonces, la opinión del analista es muy importante ahí. Por eso les digo, esto no es una tabla donde uno mete las cifras y ya, simplemente cifras financieras y sale un resultado. Entonces, esta opinión es fundamental. El informe tiene que decir por qué se llega a ese rating. Es de un tercero independiente. Nosotros somos, como decíamos, un coadyuvante del mercado, somos un tercero independiente de las empresas que calificamos, y precisamente todo este tema de conflictos de interés, código de conducta, esto es lo que nos lleva a que seamos considerados una entidad independiente con ningún tipo de relación con el emisor. Es especialista porque tenemos equipos especializados en riesgo de crédito. Como les dije, no se obtiene mediante una fórmula y cada análisis tiene sus particularidades. Ahí se ve muy poco, pero este es un típico informe de lo que dice un informe de calificación, donde se distingue la empresa que lo hace. Dice informe de calificación es lo que debe tener en cuenta cada persona que empieza a leer un informe de calificación. Ahí dice que están No es por bueno, la nomenclatura, sí. Ahí está.
ahí sale la nomenclatura de cuál es digamos, el resultado de la calificación. Ahí creo que lo que está en círculo es lo que sale cuánto es el rating, cuánto fue la calificación que tuvo, en este caso, por ejemplo, este emisor Bladex. Entonces, el informe debe traer perfectamente definido la empresa, nosotros Moody's, trae la empresa que calificas, quién es el equipo de calificación, la fecha, cuál es el rating. Eso es todo lo que digamos, estamos desglosando un poco cómo son los informes. Y bueno, un poco esta es la conclusión de lo que son las calificaciones, son opiniones basadas en una evaluación comprensiva de las fortalezas y debilidades de los fundamentos de una empresa. ¿La calificación es estática en el tiempo? No, por supuesto que no es estática, eso va variando rápidamente, pero este es un punto que sí me gustaría también llamar la atención, el tema de la perspectiva, porque a veces se entiende que la perspectiva y se confunde. Yo entiendo que se confunde la perspectiva con la calificación. Una cosa es la calificación, BBB menos, BBB más, BBB, y otra cosa es la perspectiva. Entonces a veces la gente me pregunta, ¿pero por qué es BBB menos, pero la perspectiva es positiva? No he entendido por qué es BBB más y la perspectiva es negativa. La perspectiva que sale al lado de la calificación es la que te dice que es más probable que pase con el emisor como está yendo hasta ahora. Entonces, cuando la perspectiva es positiva, vamos a poner un BBB, sin ponerle ni más ni menos. Cuando te dicen BBB con perspectiva positiva, que dicen que el escenario más probable es que pueda subir de rating. ¿A dónde sube? A un BBB más. Es la que viene. Cuando está estable, te dice que lo más probable es que se mantenga en BBB, y cuando la perspectiva es negativa, ahí lo que te está diciendo es que es muy probable que la calificación desmejore, entonces ya es muy probable que deje de ser un BBB a un BBB menos, es lo que te está diciendo, la perspectiva. Entonces, no debe confundirse la perspectiva con el signo más o menos de la calificación, porque ahí es donde se confunde, y yo entiendo, pues, porque obviamente dice, por ejemplo, si fuera BBB más con perspectiva más o menos, entonces queda como que no entienden cuál es, como que hay una contradicción, y no es eso, es que la perspectiva no tiene que ver con la calificación en sí, sino sobre el escenario que viene de la calificación a futuro, el escenario más probable. Al final nadie tiene la bolita de cristal y saber qué es lo que va a pasar, pero es lo que va a pasar. Y creo que ahí sale la perspectiva. Ahí dice en ese caso que creo que es positivo, me parece. Ninguno lee. Ahí sale la perspectiva. Estable, sí. Estable, ahí sí. Bueno, estable. Ahí lo que sale en el círculo es precisamente que en el informe también dice la perspectiva. Una pregunta, ¿cada cuánto tiempo debería de revisarse o de... Buena pregunta. En Panamá, la regulación de bancos y de emisores exige que una vez al año, pero por estándares de Moody's y de las calificadoras lo hacemos 2 veces al año. Porque esperar una vez al año nada más es mucho tiempo para hacer una vez al año una revisión. Entonces, nuestro estándar es 2 años, 2 veces al año. Y eso lo negocian con los clientes. De entrada le decimos, o sea, la tiene que ser 2 veces al año. A algunos no les gusta, no es que no les gusta por el tema de que eso implica que tienen que de darle a nosotros, es como los auditores, tienen que proveernos una persona que nos empieza a dar la información, el analista le empieza a hacer preguntas, entonces obviamente se desenfoca de su labor diaria, pero bueno, ellos entienden un poco que un año es un tema muy prolongado para poder entonces nosotros actualizar una calificación. Pueden pasar muchas cosas en un año. Las calificaciones, bueno, son asignadas por un equipo experimentado, basadas en metodologías, como lo dije, y las metodologías están referidas a lo que calificamos. Básicamente, la metodología de deuda, de instrumentos de deuda, es lo que básicamente identidad es lo que nosotros más utilizamos. Ahí están todas las metodologías que utilizamos de renta variable, están las de fondos de inversión, de fondos mutuos de inversión, de empresas no financieras, bancos multilaterales. La metodología de calificación de prestamistas financieros son bancos y otro tipo de entidades financieras. Esas son básicamente las que nosotros utilizamos
Para que tengan una idea, en Estados Unidos tienen más de 150 metodologías que son tan granulares como que hay una metodología específica para calificar empresas del sector de bebidas y te dice, y tiene una subdivisión de bebidas con gas y otras con no sé qué. O sea, es una cosa impresionante en Estados Unidos el nivel de especificidad que hay. Pero bueno, creo que aquí ya lo que nos interesa más las nomenclaturas. Vamos a hablar de las nomenclaturas estándar. Ustedes lo han visto y creo que las nomenclaturas estándar de calificación están entre, digamos, triple B, triple A, D, que es un defecto, es default. Ahí está todo, digamos, el universo de lo que es la escala de calificación. La comunidad internacional, y esto es una regla no escrita, porque siempre hablas de, digamos, en muchos lugares te hablan de grado de inversión, pero no te dicen cuál es el grado de inversión, pero digamos que la comunidad internacional ha entendido que el grado de inversión es todo lo que sea de triple B menos para arriba. W más ya es grado especulativo. Entonces, digamos que dentro de esa escala podemos decir que la AAA es un alto grado de inversión. Significa que el AAA te está diciendo que su capacidad de pago es alta y que su probabilidad de quiebra es muy baja. Y así vas bajando. Grado medio de superior de inversión de A, AA, que sigue siendo una muy buena calificación. Triple B es como la escala mínima de grado de inversión. Ya cuando bajas a B, pues ya entras en el especulativo. En B es W, es especulativo, sin grado de inversión. B ya es muy especulativo. Ya triple C es un grado sustancial de riesgo y un doble C o C ya es extremadamente especulativo, un gran riesgo de impago. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque como yo les decía, uno, digamos, razonablemente dice, yo no voy a invertir nada en que no sea de lo que está en verde. Pero hay empresas y hay personas que sí invierten en lo que está en rojo. ¿Por qué están en rojo? A ver, ¿por qué se les ocurre que yo invertiría en algo de lo que está en rojo? Por el interés. Exactamente, porque el retorno es altísimo. El retorno es altísimo. Yo les doy aquí un ejemplo. Cuando eso, digamos, tuvo su buena época, cuando Venezuela emitía bonos hace 10 años, 15 años, los bonos de Venezuela, con todo el riesgo que tenían, eran súper apetecidos porque era tan alto, digamos, la prima de riesgo, que se vendían al descuento de un bono de $1 millón, lo podía conseguir fácilmente en $350,000. El bono valiendo nominalmente $1 millón. Y Venezuela lo estaba pagando, pero el riesgo era alto. Porque en esa época todavía estaba Chávez, la gente decía, bueno, Chávez se puede levantar un día y decir, no pago. Y entonces ese es un riesgo que tomaba, pero había gente que agarraba un bono de $1 millón, lo compraba en 350,000, rezaban y el día que vencía iban allá a la caja y le daban su $1 millón más interés. De 350,000 a $1 millón es una super inversión. Pero llegó un momento que ya dejaron de pagar y que ya se empezó a replantear. Entonces ya, o sea, hay gente que tiene apetito y que puede tomar ese riesgo. Tal vez nosotros que somos personas que tenemos un salario, que uno diría, oye, jamás se me ocurriría invertir en lo que está en rojo, o de pronto si tengo ahí, sabes que si tengo $10,000 que en vez de apostarlos en un casino, me voy y los pongo en algo que sea triple C y bueno, que me dé un buen rendimiento y rezar a que no quiebre. Entonces, esa es la razón por la cual existe, digamos, esta tabla en la que, pues, hay gente que tiene perspectivas distintas de cómo invertir. Ok, el beneficio de grado de inversión, o sea, aquí ya hablamos un poco de, entonces uno dice, bueno, pero para la empresa, ¿qué implica hacer grado de inversión? Por supuesto, prestigio. Una empresa que sea de grado de inversión le da prestigio. Esa empresa accede a fondos a tasas más bajas, precisamente por un grado o un nivel de riesgo más bajo, y tiene un menor costo de financiero, promoviendo su crecimiento económico y atrae más capitales. Definitivamente, eso es uno de los beneficios para la empresa hacer un grado de inversión y para el país. Pues la nomenclatura internacional
Esta es como la nomenclatura internacional. Bueno, en el caso de Moody's tengo que decir que es más complicada. Nosotros somos como los raritos aquí del grupo. Y esto tiene una razón. John Moody fue el que inventó el tema del AAA, BBB, CCC, pero él se lo vendió en su momento a S&P. Que cuando se lo vendió a S&P, nada, él tuvo que, obviamente ya no pudo utilizar esa tabla de AAA, BBB, CCC, que es más didáctica, y él inventó después su propia tabla para Moody's, que es la que utilizamos hoy día. Entonces, entonces ustedes ven lo que es más bien es un número. Ya lo que AA más para otro, para Fitch y para S&P, para Moody's es AA1, AA2, AA3. Creo que ahora está muy de moda son los B, porque eso es la calificación del país, que Panamá es precisamente BAA3, que significa al final un B, un triple B menos. Es más fácil, digamos, hablar de triple B menos que tener que decir BAA3, pero bueno, esa es como la equivalencia de tabla internacional. Y en el caso de las locales, al final las locales, y voy a hablar de Panamá, que casi que se replican en cualquier país localmente, no las internacionales, lo importante es que la calificación, si tiene esta nomenclatura sencilla, simplemente se le pone el indicativo PA del país donde opera. Si es Colombia sería CO, si es Costa Rica CR, si es Guatemala EU, si es El Salvador ES. Eso lo que te indica es que es un rating local. Y ahorita vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre el rating local e internacional. Entonces, bueno, hablemos que las calificaciones internacionales, la comunidad ha entendido que los ratings internacionales, sobre todo soberanos y de las empresas en los países desarrollados, en los mercados grandes, la proveen solamente las tres grandes, que es S&P, Moody's y Fitch. Y para calificaciones locales, cada país tiene sus calificadoras locales, donde también están las globales. En el caso de Panamá, estamos nosotros, está Fitch, está BLC. BLC es S&P Colombia, esa es de Colombia, pero esa es S&P Colombia. Está MBS, que es especializada en seguros, y están otras que son locales, PCR, que son locales. No, sí, es BLC, BLC de Colombia, lo representa, sí, es S&P Colombia. Entonces, en la calificación internacional versus la doméstica hay tres diferencias importantes: conceptual, metodológica y escalas. Conceptual. Entonces, ¿qué es lo primero? Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. La calificación internacional se permite comparar en riesgos o países en el ámbito global. Aquí sí podemos comparar, por ejemplo, los países. En una escala, vamos a hablar del rating de cada país. Ahí sí podemos comparar porque usan las mismas métricas y las mismas metodologías para comparar a todos los países. Entonces, esta es como que la tabla de métricas de factores que le aplicamos por igual a todos los países, y esto aplica o permite comparar los riesgos del país a nivel global. O sea, cómo tú puedes comparar un país con otro globalmente, o una empresa con respecto a otro. Aquí hago la anotación. Por ejemplo, si una empresa panameña, está dentro del ámbito local, pero si ella quiere irse a una calificación internacional, lo puede hacer, solo que ya no lo vamos a calificar nosotros en Panamá, lo vamos a calificar en Estados Unidos, y entra dentro, o está dentro del, digamos, de la comparabilidad de empresas de su mismo sector globalmente. Porque a ese tipo de empresas, por ejemplo, un banco panameño, que muchos utilizan el rating internacional, entonces se le compara con bancos ya globalmente. En el ámbito local y esta es la gran diferencia, que solamente te sirve para comparación doméstica, local. Entonces, la primera diferencia es que la calificación internacional te permite comparabilidad global, la calificación local solo comparabilidad doméstica. Yo no puedo comparar el Banco General con un banco que se califique globalmente, porque son totalmente, un banco general local con Banco Barclays, porque todos distintos, todos los metodologías y factores de calificación son distintos, entonces es incomparable. Creo que eso es un punto muy importante, Juan, porque usualmente en la práctica la gente tiende a confundir una con la otra y pensar que son equivalentes.
piensan que son equivalentes. Y al final, por eso ahí yo les comento un poco que al final no son equivalentes. Eso creo que es lo más importante, ¿no? No podemos comparar y tendemos a comparar. Creo que hace muchos años pensaba que había una comparabilidad y no la hay. Entonces el concepto de notch lo vas a tratar más adelante. Sí, Sí. los notch. Ok, ahora digamos. Ok, entonces, la otra diferencia es la metodología. Como le decía, la metodología de la calificación internacional es ni parecida, ni igual, ni parecida a la local. ¿Por qué? Porque uno de los factores, por ejemplo, que se tiene en cuenta en la calificación internacional es el riesgo país. Y en la calificación local o doméstica el riesgo país lo asumimos. Entonces, es una gran diferencia. Entonces, si uno se califica con un banco general, vuelvo y digo, se va a una calificación internacional, le van a aplicar con todo el rigor el riesgo país establecido en la calificación soberana. Entonces, el riesgo, le aplican el riesgo soberano. Entonces, el Banco General, por muy bueno que sea, le van a decir, usted, su techo internacionalmente es el país. Un triple B menos, o cuidado con un triple B, dependiendo de la calificadora, un W más, ya incluso hasta el grado de inversión. Cuando localmente podría ser un triple A, un super triple A, o cualquier otro banco, como Banismo, como los bancos locales, BAC, todos estos bancos, cuando ustedes ven que algunos utilizan las dos calificaciones, van a ver que y aquí es donde a veces viene lo que tú dices, como que se confunde, pero ¿por qué aquí sale triple B menos y aquí en otra sale triple A? O sea, hay una diferencia grande. Es que porque una es la doméstica, triple A, y la otra es la internacional, pero ahí te lo dice, porque la que dice triple A generalmente va a decir triple A.PA. La otra te va a decir que es simplemente una triple B menos o una W más. Y ya, ahí entiendes que es una calificación global. Entonces aquí lo importante es que se aplica el riesgo país en su máxima expresión en la calificación internacional y no en la local, porque acuérdense que cuando estamos dentro del ámbito local también nosotros asumimos el riesgo. Eso es importante, explicitarlo. Tendría que haber un tema, una revolución, no sé qué pasar para que tú digas que hasta domésticamente tú dices, el riesgo país se dispara, pues no sé. Pero si un país opera razonablemente, implícitamente tú asumes estás asumiendo el riesgo país. Sí, ya cuando los países se complican, por eso digo, esto puede ser que cambie cuando el país ya se pone en una situación más complicada que hasta localmente tengas que tener en cuenta el riesgo país. Bueno, y el tema de las escalas, como les decía, el tema de las escalas que ahí lo ven claramente cuando los indicativos, a ver si primero al revés. El tema de las escalas que te dice cuando una calificación es local y cuando es internacional. Y aquí vamos a hablar de un poco la parte internacional del techo soberano. Entonces, en la calificación local, pues obviamente la máxima calificación es la AAA más, pero en la calificación internacional aplicamos precisamente el riesgo país, lo que llaman el techo soberano. ¿Qué es el techo soberano? Que una empresa que se califica internacionalmente generalmente está supeditada al techo soberano. Entonces, Panamá todavía tiene grado de inversión. O sea, si bien Fitch no los bajó, todavía con Moody's y con S&P tiene grado de inversión. Se entiende que cuando son dos las que la bajan ya pierde grado de inversión. Hasta ahora nada más ha sido una. Esperemos que se mantenga así. Pero lo que quiero decir es que entonces la empresa entonces se supedita a la calificación soberana. Entonces, aquí es donde aplica el techo país, pero no necesariamente el techo país es como lo general, pero no al 100%. La calificación internacional va a estar pegada al soberano. Bajo ciertas circunstancias, una empresa internacionalmente puede estar mejor que el soberano. Estamos hablando del ámbito internacional, una calificación internacional. Entonces, digo, Panamá tiene una calificación, digamos, que todavía está bien, el grado de inversión, pero hay países, por ejemplo, como El Salvador, que puede ser el mejor banco El Salvador, pero si se va a la calificación internacional, es un W, un B, o sea, que son un B o W, queda muy mal su calificación internacional, porque por muy bueno que sea el banco, se pega al soberano, y
al soberano. Generalmente se pega al soberano, que no es el techo necesariamente, ahora les explico, pero pues el banco, por muy bueno que sea, sería un W, un B más internacional, porque se le pega al riesgo país, se le pega al soberano. El techo significa que el país puede tener unos notch encima del soberano, o cierta empresa puede tener unos notch por encima del soberano. Eso es lo que llaman el techo soberano, que generalmente está, en el caso de Moody's, no estoy seguro de las otras dos, son 2 notch, o sea, 2 niveles por encima del soberano, es lo más que puedes aspirar. Y en el caso de Panamá, la única empresa que se califica internacionalmente, que está por encima del soberano, es el Canal de Panamá, que me parece que es un A menos. Esa es la calificación del Canal de Panamá, que está un poquito por encima del emisor, pero eso por circunstancias muy especiales, favorables, que hacen que esta calificación sea así. Pero generalmente, 90%, 95% de los casos, llegas es como al techo, o sea, tu techo es casi que la calificación soberana. Entonces, los países, debe ser muy frustrante para empresas que están en países mal calificados que te tengas que calificar internacionalmente. Entonces, ¿por qué te tienes que calificar internacionalmente? Esa es una pregunta que uno se haría. Porque hay entidades que ya sus stakeholders le piden una calificación internacional. Por ejemplo, un banco. Un banco ya tiene muchos stakeholders, tiene accionistas de afuera, tiene corresponsales que le dicen, mira, yo quiero un informe internacional. Ya el local no, a mí no me funciona, yo no estoy en tu país, estoy afuera, pero tengo inversiones en tu banco, necesito una calificación internacional. Y les toca someterse a una internacional y países muy mal calificados. Es como frustrante que aunque el banco esté muy bien, por ejemplo, hablando de un banco, cuando vas a ver el rating internacional es súper abajo por el país. Entonces, eso es una realidad, pues, pero como les decía, muchas empresas o bancos les toca calificarse internacionalmente. Entonces, la conclusión es que esos no son comparables. Eso es, creo que lo más importante y el mensaje que quiero dejar es que no se puede comparar, tienes que verlo con perspectivas distintas, la calificación internacional con la local. Todo depende de donde estés. Obviamente, como les digo, para los inversionistas institucionales, para los inversionistas que están en Estados Unidos, en los países desarrollados, que invierten en bonos de países emergentes, ellos lo que les interesa es una calificación internacional, no la local. Si estamos dentro del ámbito aquí, ahorrista o inversionista, o a comprar unos bonos de la bolsa, interesa la calificación local. Entonces, no puedo agarrar y como comparar los dos y decir que voy a comprar bonos de este banco aquí con la calificación pero está muy baja porque es la internacional. Entonces, no, que esa es la internacional. Usa el informe local. Y al revés, un inversionista que esté en Estados Unidos, un fondo de inversión que quiere invertir en un banco, él no se va a guiar por un informe local, va a decir, necesito un informe internacional que me diga cuál es el riesgo país. Entonces, básicamente, estas son las grandes diferencias. Mira, aquí voy a hablar bastante rápido de lo que es el grado, de cómo estamos ahora, de la última calificación de Panamá. Pues calificación sí de... Panamá todavía está dentro del grado de triple B. Esto es tomado de Moody's, pero como les decía, digamos que esto es como un resumen o como una métrica de cómo están las calificaciones hoy día. Panamá no ha perdido formalmente el grado de inversión en la comunidad internacional porque todavía faltaría que otra calificadora se lo baje. Ustedes ya saben que Fitch le quitó el grado de inversión. Las que están en verde son los pocos países que son grado de inversión y la gran mayoría son países que han perdido el grado de inversión o nunca lo han tenido. Entonces, en el caso de Brasil y Colombia, ellos han tenido grado de inversión. Miren que el caso de Colombia es muy curioso porque Moody's precisamente no tiene grado de inversión, pero Fitch y S&P se lo quitaron. Entonces, se considera que ya perdieron el grado de inversión, aunque una lo mantenga en grado de inversión. Pero digamos que dentro de la comunidad internacional y dentro de la perspectiva internacional, solo 5 países de Latinoamérica tienen grado de inversión. Este punto se los voy a... Bueno, vamos a hablar de este punto, se los iba a mencionar tal vez en otra charla, pero se los voy a mencionar aquí en esta. Entonces, esto es producto de los informes de calificación que están basados en las métricas que utilizan los analistas para calificar un país. Dentro de la calificación internacional
de soberano, estamos hablando del país, pues se tiene en cuenta sobre todo los factores de las finanzas públicas, de los impuestos, cómo se recaudan, cómo está el nivel de impuestos, el gasto público. Ustedes lo ven en los informes, lo que hablan del tema de la seguridad social, cómo está, de los retos que tiene el país. Esas son las métricas muy específicas de cómo está el país. Sin embargo, la comunidad internacional a veces le da una prima de riesgo distinta que no está 100% alineada con las calificaciones. Y aquí es donde precisamente, ahí no se ve mucho, pero precisamente la comunidad internacional, los inversionistas internacionales, le pueden dar una calificación o una prima de riesgo distinta a lo que son las mismas informes de calificación, porque son ya temas más de percepción. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, vean un poco qué es el ENVI. El ENVI es el Emerging Markets Bond Index, que es hecho por JP Morgan. Este índice de bonos de países emergentes lo hizo hace muchos años atrás. Es un poco lo que ellos hacen es recoger como la percepción de los inversionistas institucionales americanos sobre la percepción de riesgo de cada país. Entonces, ¿cómo se calcula? Ellos agarran la tasa de interés de los bonos del tesoro a 10 años, los treasury a 10 años, de cómo estén pagando. Pongamos que hoy día pagan 1%, 100 puntos básicos, y sobre esa prima, que para ellos es cero, de riesgo cero, ellos le ponen una prima de riesgo a cada país. Sobre ese, si el 1%, sobre ese 1%, ellos le aplican una prima de riesgo a los países. Y ese es el diferencial de la prima de riesgo. En ese caso, yo no estoy leyendo, pero bueno, estás de peor a mejor, sí. Sí. En este caso, donde dice IG es Investment Grade. Como ustedes ven, los que tienen menor prima de riesgo, que son los últimos, dice Uruguay, dice Chile, dice Perú, son grado de inversión. Y miren, ahí sale Brasil, Paraguay y Guatemala. Este índice tiene un par de meses, Ahí está Panamá también, pero lo que quiero decir es que sale, en los primeros sale Brasil, que ya no está Brasil, ahora es Paraguay y Guatemala, que por alguna razón la comunidad internacional les da una prima de riesgo más baja que incluso otros países con grado de inversión, más baja que Panamá, más baja que México, que es grado de inversión. Ahorita creo que Guatemala y Paraguay están mucho mejor. Guatemala, un país que se ha caracterizado por que las finanzas, como las manejan, el país menos endeudado con respecto a su PIB. Entonces, la comunidad internacional, por factores y que tienen que ver mucho con factores de percepción que no son medibles, le da cierta, cierto riesgo que no está 100% alineado con la calificación, que como digo, la calificación es más en números fríos. Así que esto es importante también, esto lo tienen muy en cuenta los inversionistas, pero como le digo, ellos hacen su balance, agarran el ENVI, agarran un informe de calificación y toman sus propias decisiones. ¿Y qué tan fuerte? ¿Qué tanta fuerza tiene el ENVI? ENVI, fuertísimo, son todos los, o sea, pónganlo en Google, si quieren cada semana, ustedes le ponen el ENVI por semana. Entonces estarían invirtiendo en Paraguay y Guatemala. Sí, algunos que le ponen, claro, lo invierten, pero por eso digo, eso depende digamos, de la política de cada inversionista institucional, sobre todo. Hay políticas, por ejemplo, los bancos son más estrictos, dicen, mira, yo sí utilizo el informe de calificación. De pronto un fondo o un inversionista más especulativo, sí se sabe que yo sí utilizo más me guío más por el índice, no sé. Pero lo que quiero decir es que esto es como un rating implícito que va en los países que no necesariamente está alineado, porque si estuviera alineado, serían los 5 primeros países grado de inversión, serían los que tienen la menor tasa de riesgo, pero no es así. Y creo que ahorita está todavía más disparejo. Creo que esto, como les digo, tiene un par de meses. Lo que quiero es que entiendan el concepto. Es que Guatemala y Paraguay, si ustedes buscan el ENVI reciente, están mejor todavía de lo que estaba ahí. Brasil sí creo que se quedó un poquito atrás. Y México está súper atrás. Y Panamá empezó a perder. Creo que Panamá, hay que decirlo, se recuperó ahora, pero Panamá, cuando fue el tema de que no lo recoge a veces el informe de calificación, porque esto lo hacen cada semana, la calificación es una vez al año.
ahí sí la hacen la calificación soberana, sí la hacen una vez al año o 2 veces o más, si lo amerita el momento, pero generalmente una vez al año. Y la prima de riesgo de Panamá se disparó en octubre del 2023. Porque la percepción de los inversionistas al ver la televisión y ver revueltas y ver que cerraron el no sé qué y ver barcos cerrando el puerto, para un inversionista americano eso es revolución, eso es revuelta y ¿sabe qué? Panamá se está complicando. No fue cuando el contrato se declaró inconstitucional, fue en octubre que la prima se disparó. La percepción de los inversionistas es que el país estaba como que su gobernabilidad estaba bien baja. Es un indicador de riesgo país, igual que Sí. el default swap. Sí, entonces ellos, claro, eso es como un tema de percepción, ahí se disparó la prima de riesgo, ya después se empezó como a nivelar y hay que decir que ahora increíblemente con el nuevo presidente y con los nombramientos que ha hecho, la percepción de la comunidad ha sido favorable y ha venido bajando la prima de riesgo en las últimas semanas, meses. Pero es un tema muy subjetivo lo que les quiero decir. O sea, un inversionista apenas ve una revuelta en un país, para ellos eso es revolución. Y si les huele a revolución, ya el país se vuelve. También en la locura, la prima de riesgo de Argentina y Venezuela sobre el soberano. ¿Hay cuánto dice? ¿Cuánto dice? Venezuela 379%. Está 379, esos puntos porcentuales. Significa que sobre la prima de riesgo, sobre el interés de los 3 Treasury, ponte que es 1%, le tienes que añadir 37%, o sea, esos puntos porcentuales, o sea, 100 puntos porcentuales sería un Treasury, sería 475, dice ahí, ¿no? ¿Qué dice ahí? 300, 379. o sea, 479, o sea, 47.4% de prima de riesgo tienes que aplicarle a un bono para que alguien te compre un bono. O sea, me tienes que pagar casi que la mitad en intereses para comprar. Pues básicamente yo creo que esto era lo que yo les quería mostrar sobre las calificaciones. Bueno, esto es lo que la calificación ahora. Moody's estamos en triple AA3, estable, que es triple B menos, lo quiero decir así. Fitch nos puso a W más, estable, y el que mejor nos tiene es S&P con un triple B, pero con perspectiva negativa. Bueno, yo creo que ya tal vez para otra ocasión podríamos hablar un poco ya de los factores que tuvo en cuenta para la última calificación de Panamá. Al final, pues yo se las voy a dejar, pero esto es como básicamente los fundamentos que se tienen en cuenta en una calificación, digamos, soberana. Y en el caso de Panamá, pues en el caso de Moody's, que es lo que se tuvo en cuenta en la última downgrade, que fue nosotros en Moody's era un AA, Baa2, pasó un Baa3, o sea, un triple B menos, que fue en noviembre del año pasado. Ahí lo veremos. Pero bueno, al final lo que sí quería mostrarles es esto, que para una empresa tener un informe, ser calificada, implica que es más transparente, que es independiente, que tiene un proceso de evaluación que es independiente y comparable dentro del país. Eso le da mayor prestigio y credibilidad a la empresa, le da mayor visibilidad definitivamente, fortalece la buena imagen de la empresa, y se puede utilizar, digamos, el informe de calificación como una herramienta interna de gestión que ya cada empresa le dará a su, digamos, informe de calificación. Para el mercado, tener calificaciones implica tener mayor estabilidad y confianza. Se cuenta con una herramienta de decisión que, como he dicho, no es la única, ya vemos que no es la única herramienta, pero es una muy buena herramienta para tomar decisiones. Y eso da precisamente estabilidad y confianza a los mercados. Eliminas cualquier riesgo también de fake news. Acuérdense que hoy día con tantos temas de las redes sociales, un informe de calificación te dice, oye, esto es así, esto no es como la prensa está diciendo que anda, que la empresa se fue, no tuvo ventas o lo que sea. No, sí tiene, porque información financiera sí la tuvo. Entonces, eso también te ayuda a, de alguna manera, sortear las fake news. Da una mayor eficiencia al mercado para mitigar los riesgos de crédito, porque precisamente el informe de calificación te ayuda a mitigar tus riesgos. Dice, o sea, que con esto es una herramienta para yo saber el riesgo que estoy metiendo y ver cómo lo mitigo si voy a meterme en esta empresa.
y da una mayor eficiencia, puesto que abarata los costos de dinero y tiempo. O sea, acuérdense cómo era antes, imagínense que yo sea el que tenga que ir donde una calificadora a pagarle para que me diga cómo está una empresa. Entonces ya hoy día es el mismo emisor el que te da, ya tienes ahí en la web, tienes todos los informes que quieras para, al final, digamos, creo que lo más importante es tomar mejores decisiones de inversión. Sea como ahorrista, sea como inversionista, sea como un proveedor, cualquier stakeholder de una organización. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Una pregunta del público presente o el virtual? Acá, ¿no tenemos preguntas? Florencia, ¿me puedes por favor ayudar a ver si en el chat hay alguna pregunta? Está demasiado claro. Muy claro todo. Bueno, para terminar, yo tengo una sola pregunta. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una empresa si quiere obtener la calificación de Moody? Ok, en el caso de Panamá, si una empresa quiere obtener una calificación, lo primero es definir si necesita la calificación. Okay. Hay muchas razones por las que una empresa opta por una calificación. Si vas al mercado de valores, pues obviamente no es que la quiera, sino la requiere, se le obliga la regulación. Pero muchas veces las empresas quieren saber cómo están. Y si nos contactan a veces para, por ejemplo, necesito un informe de calificación privado, tal vez no público, para saber en qué situación estoy. Porque estoy pensando ir al mercado en 2 o 3 años y necesito saber dónde estoy ahora. Y es una razón muy válida. Los bancos, aseguradoras también tienen que calificarse. Entonces, lo primero es definir el objetivo de la calificación para qué es. Y una vez ya lo tienes y sabes que existe una calificación, es contactarnos y nosotros, pues obviamente lo que hacemos es que nos ponemos de acuerdo en los términos, digamos, comerciales, contractuales, y de ahí arranca entonces el proceso de calificación. Puede ser una calificación privada o pública, como les dije, por razones muy específicas. Algunos la hacen privada porque no requieren publicarla, pero el 90% de nuestros clientes es calificación pública. Y una vez nos ponemos de acuerdo en la parte comercial, lo que hacemos es que yo le hago el handover al equipo analítico. Yo le paso todo el equipo analítico y el equipo analítico arranca con toda el tema del back and forth de la información financiera, pedir información financiera, estados financieros auditados, proyecciones, todo, y ahí se va. Ellos ya van a formarse un criterio de la empresa hasta llegar entonces ya a la calificación. Y dependiendo de si es pública o privada, pues se publica o no se publica, pero básicamente es eso, ¿no? Es determinar el objetivo de la empresa de tener un informe de calificación y esto es una opinión personal, creo que para empresas ya de un nivel de ingresos o que estén en ciertos sectores es como muy saludable tener un informe de calificación, así sea privado, para entender un poco por dónde va. Excelente, sí. Pues muchas gracias. Agradecemos a todos por asistir. Vamos a estar en contacto a través de nuestras redes sociales, de LinkedIn, de Cham, para próximamente entonces brindar el siguiente tema del Comité de Finanzas, que será pues, incentivos de las entidades financieras en el tema del leasing inmobiliario. Así que estamos en contacto y muchas gracias y que pasen un buen día. Muchas gracias.